Hoy los llevaremos a un viaje increíble a través de la biodiversidad de Centroamérica, una región llena de vida y maravillas naturales, desde los densos bosques tropicales hasta las coloridas costas. Centroamérica es hogar de una fauna extraordinaria. Acompáñanos mientras exploramos la riqueza, descubriremos especies endémicas, aprenderemos sobre sus hábitats y entenderemos la importancia de su conservación. Prepárense para sumergirse en un mundo fascinante y lleno de sorpresas por Centroamérica. Honduras es hogar de una rica biodiversidad gracias a sus variados ecosistemas, que incluyen selvas tropicales, bosques nubosos, manglares, sabanas y arrecifes de coral. En Honduras podemos encontrar el segundo arrecife coralino más grande de todo el mundo, y en esta ocasión vamos a explorar una de las 3 islas que conforman el departamento de las Islas de la Bahía, ubicado en el Caribe hondureño, llamado Utila. A esta isla acuden muchos turistas para poder practicar buceo en las masivas áreas coralinas. Aparte de la belleza de las profundidades del mar, los visitantes también acuden a Utila por ser uno de los lugares más baratos para obtener un certificado de buceo. Con certificación en mano y con suerte será posible encontrar una de las maravillas del mar. Y claro que estamos hablando del tiburón ballena como el pez más grande del mundo, que jamás haya existido. En comparación a la ballena azul, considerado el mamífero marino y el animal más grande del planeta, este supera al tiburón ballena por 10 metros más de longitud. Uno de los comportamientos más destacables del tiburón ballena es la posibilidad de utilizar determinados órganos de su cabeza para poder orientarse en el mar y navegar conociendo su entorno. Este animal no tiene depredadores naturales debido al gran tamaño que consigue al llegar a la edad adulta. Sin embargo, los especímenes más pequeños son ocasionalmente atacados por animales más grandes. Entre ellos se destacan las orcas y el tiburón blanco como algunos de los animales que suelen devorar a los tiburones ballena de hasta 8 metros. La mejor adaptación defensiva del tiburón ballena es su piel, compuesta de puntos claros y rayas sobre un cuerpo oscuro y abdomen blanco. Su cubierta de dentículos dérmicos y una gruesa capa de cartílagos la hacen muy resistente ante cualquier amenaza. En esta pequeña isla encontramos un ejemplar único en el mundo y por esto mismo es conocida como una especie endémica. Hablamos de la iguana de Utila. El hábitat de la iguana es el bosque de manglar que cubre aproximadamente 8 kilómetros cuadrados del área total de la isla. Durante la época de la reproducción, la hembra abandona temporalmente el bosque de manglar y emigra hacia playas para depositar sus huevos en la arena, donde se incuban con la temperatura que produce el calor del sol. El desarrollo urbanístico y turístico que afecta el hábitat natural, sumado a la presión por la cacería que enfrenta la población de esta iguana, la ha categorizado en la lista roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza como una de las especies en peligro crítico de extinción. Desde 1994, la iguana está siendo protegida a nivel local y nacional. Sin embargo, la prohibición de la cacería no es del todo regulada. Iguana Station es un lugar que se encarga de la protección e investigación, igualmente de la preservación de la iguana en Utila, con la ayuda de simpatizantes, donantes y voluntarios. La isla de Roatán es la mayor de las islas de la bahía. Son muchos los cruceristas que arriban a la isla, además los que llegan a su aeropuerto internacional con vuelos directos desde diversos puntos. En la actualidad, la isla de Roatán se encuentra poblada en un 10%. El 90% restante es de zona selvática. Existen canales entre los manglares que unen las distintas poblaciones.
Entre la exuberante naturaleza existe un roedor único de esta parte del mundo. Los agutíes de la isla de Roatán se parecen mucho a los agutíes centroamericanos, pero son notablemente más pequeños en tamaño, midiendo solo alrededor de 44 centímetros de longitud entre la cabeza y el cuerpo. La especie de Roatán tiene algunos pelos oscuros. Se dice que el color general es más rico que el de los agutíes centroamericanos, siendo el tamaño una de las particularidades que se usan para diferenciar ambas especies. Está amenazado por la pérdida del hábitat y la caza. A medida que la industria turística ha crecido en su isla natal, esto hace que los hoteles y otros edificios invadan su hábitat nativo. Si bien algunos permanecen en áreas desarrolladas, viviendo bajo edificios de hoteles y alimentándose de granos de pollo y recursos similares, la mayoría ahora se encuentra en el interior montañoso de la isla, lejos de la costa. El santuario marino de Cayos Cochinos consiste en un grupo de islas, las cuales son el Cayo Mayor y el Cayo Menor, y 13 cayos más pequeños o atolones de origen coralino, situados a 30 kilómetros al noroeste de La Ceiba. Algunos de los cayos o atolones son de propiedad privada, y en uno de ellos habita una comunidad de pescadores garífunas donde se puede almorzar. La vegetación de ambos cayos es arbustiva y se encuentra en excelente estado de conservación. Estos cayos además son famosos por la abundancia de su pesca. Entre su fauna terrestre es famosa la boa de los Cayos Cochinos, distinguida por su coloración rosada, aunque existe un debate si esta boa es o no endémica. En la actualidad hay un acuerdo general en que la boa rosada de los Cayos Cochinos forma parte de las boas imperator. Mediante la identificación de su genotipo, esta presunción se validará. En caso de confirmarse, se define si es o no una especie endémica. Mientras tanto, y prescindiendo de su clasificación, seguirá siendo una belleza natural exclusiva de los Cayos Cochinos digna de admirarse. El 28 de junio de 1993, el Congreso Nacional de Honduras decretó el venado cola blanca como el mamífero nacional de Honduras. Esto como una medida para conservar la fauna nacional y sobre todo nuestro medio ambiente de la depredación desmedida. Habita en llanuras y sierras ricas en vegetación y se le puede encontrar donde quiera que existan vastos pinares. Permanece solitario en su zona y se le ve en la noche casi siempre. Solo los machos poseen unas cornamentas que se caen cada año. Ellos tienen un sentido del olfato muy sensible y son nadadores. En las escuelas hondureñas se conmemora cada 28 de junio el Día del Mamífero Nacional de Honduras, para recordar la responsabilidad y el respeto y cuidado de la fauna nacional. También se celebra como Día del Ave Nacional de Honduras por la guacamaya roja, ambos declarados símbolos nacionales de Honduras. Al mismo tiempo que el venado cola blanca, el 28 de junio de 1993, cuando en Honduras se seleccionó la guacamaya roja, o como en su nombre científico aramacao, como ave nacional de Honduras, una especie de colores vivos en su plumaje y homenajeada por su importancia dentro del país. La guacamaya roja vive en áreas silvestres que están entre el sur de México y la Amazonía en Brasil. En Honduras habitan en las regiones montañosas del departamento de Atlántida, Colón, Olancho y Gracias a Dios. Era un ave apreciada por las antiguas civilizaciones y como testimonio podemos encontrar su presencia en monumentos mayas. En el departamento de Copán tienen muchas representaciones de las guacamayas. Sus bellas plumas rojas se usaban para decorar los trajes, joyerías y escudos de los gobernantes. Esta es un ave bulliciosa y de gran tamaño. Mide hasta 90 centímetros de longitud, de los cuales 60 corresponden a su cola, en la que predomina el color rojo, aunque la parte
parte superior es amarilla. Con el objetivo de fomentar la identidad de Honduras, así como la conservación del ave nacional, en enero del 2011 se inició en Copán Ruinas un festival, esperando que se reproduzcan y vuelen libremente sobre el valle de Copán Ruinas. Y de esta manera nace el Guacamaya Fest, siendo una manera en que los hondureños conmemoran este día. El Guacamaya Fest se lleva a cabo en Copán Ruinas del 25 al 27 de junio. Muy cercano a Honduras, compartiendo el arrecife con los hondureños, nos encontramos con Belice. Belice tiene más de 400 islas, llamadas en realidad cayos. Estas islas salpican el mar Caribe y más allá del arrecife. En esta gran cantidad de cayos se practica el snorkel, la pesca, pero muchas de estas islas son zonas protegidas para diferentes especies de aves. Y entre una de estas aves particulares de Belice tenemos el tucán pequiverde. Este colorido tucán es el ave nacional de la República de Belice y sus miembros son importantes agentes dispersores de semillas que ayudan a la regeneración de las selvas tropicales y de los hábitats en los que viven. De las 3 especies de tucanes que se distribuyen en México, esta es la más grande. Mide entre 50 y 59 centímetros y su peso aproximado es de 500 gramos. Este tucán resalta por su pico largo y aserrado color verde claro con una combinación de tonos azul y amarillo, destacando la punta de color anaranjado rojizo. Esta pintoresca ave habita desde el sur de México hasta el oeste de Venezuela. Habitan en las copas de los árboles de bosques tropicales, subtropicales y selva lluviosa de tierras bajas. El tapir es el animal nacional de Belice, conocido como vaca de montaña. Esta criatura regordeta se ve a menudo en el sur de Belice, normalmente comiendo hojas y otros productos vegetarianos. El tapir es el mamífero nativo más grande de América Central, siendo así también el segundo tapir más grande del mundo. El hocico del tapir tiene un sentido del olfato muy desarrollado y también es una excelente herramienta para agarrar las hojas y frutos. Su oído sensible también le ayuda a navegar en su entorno en condiciones de poca luz. Ocupa una variedad de hábitats diferentes, pero siempre están cerca de cuerpos de agua. Los tapires son excelentes nadadores y se sienten como en casa en ríos, estanques, lagos y arroyos. Su capacidad para consumir frutos grandes con semillas grandes lo convierte en un agente importante para la dispersión de semillas en nuestros bosques, muy similar al tucán. Los tapires centroamericanos son una especie en peligro de extinción a nivel mundial. Están extintos localmente en partes de su área de distribución, incluidos El Salvador y partes de Guatemala. Si bien Belice se considera un bastión para la especie, sus mayores amenazas aquí son la deforestación y la colisión letales con vehículos durante la noche. El proyecto Tapir de Belice es uno de los principales esfuerzos que trabajan para detener la disminución de la población de tapires en Belice a través de la investigación, intervenciones de seguridad vial, defensa y educación. Se cuenta que hace décadas, cuando la reina de Inglaterra visitó Belice, a ella se le sirvió lo que era y es considerado un manjar para los beliceños. Este plato era el guinud, es decir, un gran roedor que suele comerse guisado junto a platos principales como el arroz y las judías. Desde entonces, el roedor se conoce como la rata real. Cunículos es un género de roedor propio de Sudamérica, conocido vulgarmente como pacas. Las pacas son roedores grandes con puntos y rayas en sus costados, orejas cortas y colas apenas visibles. En las tierras beliceñas existe la única área protegida de jaguares. Esto atrae a muchos amantes de la naturaleza y a muchos que buscan ver a un jaguar, aunque las probabilidades de que esto último ocurra es muy baja. Los jaguares desempeñaban un papel importante en la sociedad de los antiguos mayas y eran venerados por su poder y fuerza, por lo que no es de extrañar que se encuentran muchas referencias al jaguar
en las efigies de mayas ubicadas en Belice y en la mitología. Belice cuenta con una de las poblaciones de jaguares más saludables de Centroamérica, con un número estimado a 800 y a 1000 ejemplares. Esto hace que Belice sea el lugar perfecto para aprender acerca de estos magníficos animales. A pesar de la poca posibilidad de encontrar un jaguar en Belice, yo tuve la fortuna de encontrar uno en el país vecino, y es al cual iremos a continuación. Situados en el extremo noroccidental de América Central, las diferentes zonas ecológicas varían desde el nivel del mar hasta aproximadamente 4000 metros sobre el nivel del mar, como por ejemplo donde se ubica el punto más alto de Centroamérica, el volcán Tajumulco. Es un país marcadamente montañoso, con casi el 60% de su territorio, gran parte de origen volcánico, con la notable excepción de sus bordes marítimos de extensas llanuras costeras bajas y a veces pantanosas, con suaves playas y las planicies bajas del norte del país, como lo es la región de Petén, exactamente al norte de Guatemala, donde hubo una increíble civilización. A horas de la mañana pude presenciar este increíble animal, haciendo más emocionante la experiencia de recorrer las mágicas ruinas mayas de Tikal. Tikal es uno de los mayores yacimientos arqueológicos y centros urbanos de la civilización maya precolombina. El Parque Nacional Tikal fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1979. Tikal fue la capital de un estado beligerante que se convirtió en uno de los reinos más poderosos de los antiguos mayas. Entre estas increíbles estructuras antiguas encontramos varios ejemplares de animales salvajes aparte del jaguar. El mono aullador se caracteriza por sus aullidos, que son recies y algo prolongados durante varios minutos, principalmente en el amanecer, atardecer. Además son habitantes de los bosques aledaños al sitio arqueológico en Petén. El pisote o cuatí de nariz blanca son omnívoros que poseen una cola alargada con varios anillos de pelaje que la rodean. Su pelaje suele ser de color café oscuro y emiten constantes quejidos. No obstante, cuando están en peligro, hacen ciertos ladridos explosivos. Además, su alimentación se basa en frutas e invertebrados. El quetzal es una especie endémica de Mesoamérica. En Guatemala la especie es considerada como amenazada y se ubica en la categoría 3 de la lista roja del Consejo Nacional de Áreas Protegidas. El declive de las poblaciones de la especie se debe principalmente a la acelerada pérdida y perturbación de los bosques nubosos, el principal hábitat de esta especie. Entre las características del ave nacional se destaca que en Guatemala la temporada reproductiva ocurre entre marzo y junio, dependiendo de la ubicación y de las condiciones ambientales o disponibilidad de alimento, época en que se desplaza a tierras más bajas dentro de su rango de distribución. Es una especie con hábitos monogámicos que generalmente pone solo 2 huevos de color azul pálido. En Guatemala, el quetzal se le puede encontrar especialmente en bosques nubosos desde 1500 a 2700 metros sobre el nivel del mar. Su distribución es desde el sur de México hasta el norte de Panamá. Su hábitat es la cadena volcánica, la Sierra de las Minas y sus alrededores. En Guatemala, el quetzal es de especial importancia debido a su papel como ave dispersora de semillas de árboles característicos del bosque nuboso, entre otras particularidades. Por ello, recientemente se aprobó una estrategia para su conservación como especie emblemática y en peligro de extinción, asegurando también con ello la protección y la restauración de sus hábitats.
El lago Atitlán es el lago más profundo de Centroamérica. Es el tercer más grande de Guatemala. Su parte más profunda se encuentra a 340 metros aproximadamente. Es una importante fuente económica del departamento de Sololá, así como un centro turístico de gran interés comercial. Lastimosamente, este gran interés comercial y turístico puede llevar a algunas especies a su límite, incluso lamentablemente a su extinción. Macá de Atitlán, o también conocido como el pato poc, es una especie de ave que fue estudiada en los años 60 y extinto en 1987. Tenía una longitud de unos 46 a 50 centímetros, pudiendo llegar hasta los 53 centímetros. Su apariencia era parecida al del zampullín de pico grueso, pero este era casi el doble de grande. Era una especie endémica del lago Atitlán, pero tuvo aumento de la presión por la pesca en el lago y el turismo. La competencia con los peces introducidos para la pesca lo llevó a la extinción. También contribuyeron los accidentes al enredarse en las redes de malla y las perturbaciones por el aumento de tráfico marítimo. La ciudad de Guatemala es la ciudad más poblada y cosmopolita de Centroamérica. Sirve como sede de los poderes gubernamentales que rigen la política del país, siendo también la capital de la República Guatemalteca. A pesar de ser una de las ciudades más pobladas de Centroamérica, es una de las ciudades que cuenta con más áreas verdes. Entre una de las áreas más verdes y más importantes tenemos el zoológico La Aurora. El zoológico es uno de los jardines más grandes de la ciudad y uno de los destinos turísticos más visitados. En este santuario animal es posible encontrar especies de todas partes del mundo. Actualmente el zoológico cuenta con 16 manzanas de terreno con jardín, lo que hace el zoológico uno de los más grandes pulmones de la ciudad de Guatemala. Alberga más de 280 especies distintas y aproximadamente 2.500 animales. El zoológico recibió acreditación de ALFA, estándares que definen políticas y prácticas en 6 áreas temáticas: seguridad, bienestar animal, educación, conservación, sustentabilidad e investigación. Actualmente, uno de los pilares del zoológico es la conservación de animales, por lo que tienen proyectos de conservación de animales amenazados como los pingüinos de Humboldt y de otras especies locales como el tapir centroamericano. El Salvador cuenta con un poco más de 21.000 kilómetros cuadrados. En cuanto a extensión territorial, es bastante similar a la República de Belice, pero con la diferencia de la población. Si bien Belice se presta a la conservación animal debido a la poca densidad poblacional, en El Salvador ocurre todo lo contrario. En el año 2021 contaba con una población estimada en más de 6 millones de habitantes, según una estimación realizada por la Dirección General de Estadísticas y Censos en compañía de la CEPAL. El país poseía una densidad demográfica aproximada de 323 habitantes por kilómetro cuadrado, lo que lo convierte en el país más densamente poblado del continente americano, sin incluir algunas islas y países en el Mar Caribe. La flora y fauna caracteriza a El Salvador, aunque debido al incremento de población e industrialización, muchas especies están amenazadas de extinción. El 37.9% del territorio salvadoreño está cubierto de bosques. Se cuenta que el departamento con mayor superficie de bosques es Chalatenango. Del lado paralelo, Sonsonate es el departamento con menor superficie de bosques. La reducción de áreas naturales es la causa principal del declive de mamíferos en El Salvador, puesto que el país solo cuenta con un 3% de bosque natural intacto, siendo destruido al priorizar actividades agrícolas, de ganadería y desarrollo de infraestructura urbana. Cabe recordar que el jaguar, el felino más grande del planeta, está extinto en El Salvador y además de Uruguay desde hace muchos años. Además, la especie ha desaparecido en un 46% de su territorio original, según la lista roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza.
Las loras de nuca amarilla, cocodrilos y caimanes son de los animales en peligro de extinción que más protegen las autoridades salvadoreñas. Además, el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en sus siglas MAR, posee programas de protección de cetáceos y tortugas marinas. Entre uno de los símbolos patrios de El Salvador tenemos el maquilisguat, que es un árbol neotropical que crece hasta 30 metros y puede alcanzar un diámetro a la altura del pecho de hasta 100 centímetros. Esta especie se distribuye desde el sur de México hasta Venezuela y Ecuador. Se ha encontrado creciendo desde el nivel del mar hasta 1200 metros. Los maquilisguat florecen desde enero hasta mayo, mientras que sus frutos aparecen entre febrero y mayo. En esta época del año se observa en el paisaje salvadoreño la floración de árboles con racimos de tonalidades color rosa, que corresponden al maquilisguat. El árbol colabora con el medio ambiente al ofrecer un manjar para las abejas por el néctar dulce que contiene. A las ardillas les ofrece alimento a través de sus semillas. Además, en sus ramas hacen nidos una amplia variedad de aves, lo que lo convierte en un árbol que propicia más vida. La flor de izote es un símbolo nacional de El Salvador. Tiene unas pequeñas e inofensivas espinas alrededor de su hoja, por lo que es más frecuente como planta ornamental. En Centroamérica sus pétalos se consumen con huevo y tomate o con limón y sus botones como ensalada. Es de sabor amargo como la pacaya. En Costa Rica la flor se come los viernes de Cuaresma y Viernes Santo, en forma de un plato que se conoce como gallos de flor de Itabo. El torogós habita en la región de América Central desde la península de Yucatán hasta Panamá y es el ave nacional de la República de El Salvador. Debido a la forma y movimiento de su cola, similar a un péndulo, también es conocido como pájaro reloj. Esta es un ave relativamente pequeña, del tamaño de un puño de una persona adulta. En promedio mide 34 centímetros de largo y pesa unos 65 gramos. La lista roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza cataloga al torogós como especie bajo preocupación menor. A pesar de que tiene un gran rango de distribución, desafortunadamente su población en la naturaleza está disminuyendo. Las principales amenazas que enfrenta a esta especie es la pérdida de hábitat por deforestación e incendios forestales y las capturas para el tráfico de mascotas. Aunque el torogós no se puede tener como mascota, desafortunadamente el tráfico ilícito de aves y la pérdida de hábitat son cada vez más fuertes. El territorio de Nicaragua tiene una superficie aproximada de más de 130.000 kilómetros cuadrados, constituyéndose con ello como el país más extenso de América Central. Nicaragua se localiza en el centro del continente americano, siendo esta una privilegiada localización que provoca que el país albergue una gran biodiversidad. En el país se localizan la mayoría de especies del Neártico y de la región neotropical, con excepción de las especies de altas latitudes. Este conjunto de factores, junto con el clima y las ligeras variaciones altitudinales, permiten que el país dé cobijo a un gran número de especies. Al igual que en El Salvador, el guardabarrancos es el ave nacional de la República de Nicaragua. En Nicaragua, su ave nacional se le encuentra principalmente en las áreas boscosas de la costa del Pacífico, especialmente en los departamentos de Granada, Masaya, Carazo, Rivas y Managua. El guardabarranco apareció en el anverso y reverso de los billetes de 5.000 córdobas nicaragüenses en 1985. También aparece en el reverso de los billetes de 200 córdobas.
Rivas es uno de los departamentos que conforman la República de Nicaragua. A este departamento pertenecen dos de los atractivos turísticos más populares del país, como lo son el destino de playa, la ciudad y puerto de San Juan del Sur, y Ometepe, que se trata de una isla ubicada dentro del lago Cocibolca. Ometepe cuenta con una extensión de 276 kilómetros cuadrados y es la isla volcánica más grande de las situadas en el interior de un lago de agua dulce. Su población asciende a unas 30.000 personas aproximadamente. Los núcleos de población más importantes son Moyogalpa y Altagracia. Entre los volcanes de la isla tenemos al imponente volcán Concepción, que se eleva hasta los 1610 metros y su diámetro alcanza un máximo de 18 kilómetros. Por otro lado, tenemos al volcán Maderas, que tiene una elevación de 1394 metros y un diámetro máximo en su base de 14 kilómetros. Entre estas maravillas naturales de Ometepe se esconde mucha biodiversidad. Pero hay una especie que engalana la isla y esta se llama la urraca copetona. La urraca copetona es el ave del departamento de Rivas. Esta ave destaca por el color blanco en el vientre y color azul turquesa en el dorso, además de las alas y la cola, con algunas líneas negras cerca de la cara. El pico y las patas son de color negro, la cara, pecho y vientre de color blanco. Lo que más destaca es su cresta extravagante de plumas largas enroscadas hacia adelante o hacia atrás. En la isla de Ometepe se pueden apreciar muchos avistamientos de esta singular ave. Las regiones autónomas de la costa Caribe Norte y la costa Caribe Sur agrupan a la mayor biodiversidad del país y se encuentra protegida en gran parte por la Reserva Biológica Indio Maíz en el sur y por la Reserva de Bozaguas en el noreste de Jinotega. Debido al vasto territorio nicaragüense, ya que las grandes ciudades del país están en el Pacífico, hacen de estas regiones autónomas perfectas para la conservación. Para conocer otro de los destinos más famosos de Nicaragua es necesario ir al Atlántico, a las coloridas aguas del Caribe nicaragüense. Oficialmente, Core Island conforma un archipiélago. Este es un municipio perteneciente a la región autónoma de la costa Caribe Sur. El archipiélago está compuesto por dos islas, The Big Core Island con 10 kilómetros cuadrados y Little Core Island de 2,9 kilómetros cuadrados. El 16 de octubre del 2013, la Asamblea Nacional declaró al municipio de Core Island como Patrimonio Turístico Nacional. La Isla del Maíz es parte de la lista de áreas protegidas de Nicaragua. La Asamblea Nacional de este país declaró a las islas como área protegida bajo la categoría de paisaje terrestre y marino el 13 de octubre del 2021. A pesar de su pequeño tamaño, la conservación de la fauna y el medio ambiente es importante en Core Island. Se realizan esfuerzos locales para proteger la vida marina y los hábitats naturales de la isla. En la Isla del Maíz se prohíbe el ingreso y uso de plásticos no reutilizables. Esto como parte de una serie de acciones para preservar el medio ambiente de las islas. Es importante tener en cuenta que Core Island es un destino turístico y ha experimentado un aumento en el desarrollo en los últimos años. Esto puede tener un impacto en el medio ambiente y la fauna local, por lo que es fundamental que los visitantes sean respetuosos con la naturaleza y sigan las pautas de conservación local mientras disfrutan de la belleza de las islas. El entorno marino que rodea las islas es rico en biodiversidad. Pueden encontrar una gran variedad de especies de peces tropicales, corales, rayas, tiburones, tortugas marinas y delfines. La fauna terrestre en las islas es relativamente limitada en comparación con la vida marina. Además de las iguanas terrestres, es posible encontrar algunos pequeños mamíferos y reptiles en la vegetación de la isla. Este es uno de los animales que se puede encontrar en las aguas nicaragüenses. Estamos hablando del delfín manchado. En general, este delfín presenta un hocico delgado y largo. Tanto la parte inferior como superior de sus mandíbulas son oscuras, estando separadas por finas líneas blancas.
Lastimosamente, la degradación, la fragmentación y la pérdida de hábitats son las principales causas por las que numerosos animales de Nicaragua son considerados especies en peligro de extinción, a pesar de la gran extensión del país. Uno de los animales que lastimosamente se encuentra en peligro de extinción en Nicaragua es el oso hormiguero gigante. Este es uno de los mamíferos más característicos de Sudamérica, que se distribuye ampliamente desde Guatemala hasta el norte de Argentina. Habita en selvas, sabanas, bosques y pastizales. Su densidad poblacional varía mucho según la zona, pero ha estado sometido a grandes presiones por la transformación y destrucción de sus principales hábitats, que al final son utilizados en actividades agrícolas, como la plantación de palma y arroz, y también actividades de ganadería. El mono araña es un primate que está amenazado en Nicaragua. Se distribuye a lo largo de las selvas de América del Sur y habita la selva baja primaria. La fragmentación del hábitat, la cacería y su uso comercial, entre otras presiones, han dado lugar al declive de la población del mono araña. El pavón grande es un ave que se distribuye desde el sur de México hasta Colombia y también por Ecuador. Habita bosques tropicales húmedos de tierras bajas. Se alimenta principalmente de frutos y semillas. Actividades como la caza, la captura de animales y la deforestación, como por ejemplo la tala y la recolección de madera, dan lugar a un importante decrecimiento de la población de esta ave. A nivel global, se cataloga el estado de conservación de esta especie como vulnerable. Costa Rica es el país con tan solo el 0.03% de la superficie terrestre mundial, y tan solo con esta superficie, la República de Costa Rica posee aproximadamente el 6% de la biodiversidad del planeta. Para el año 2013, un 52,4% de la superficie continental total del país se encontraba cubierta de bosques y selvas, mostrando un incremento de un 12% en la recuperación de la cobertura boscosa en los últimos 17 años. Aproximadamente el 25% del territorio se encuentra protegido. El país cuenta con más de 1000 especies de orquídeas, siendo Monteverde la región con mayor densidad de orquídeas del planeta. En total, Costa Rica alberga más de 10.000 especies de plantas. Además, el país tico obtiene cerca de $1 millón al año por la exportación de más de 900.000 crisálidas de 150 especies de mariposas, como la morfo, una de las más grandes y de un color azul intenso. Costa Rica es el primer país del continente americano en prohibir la cacería de animales por deporte, lo cual es una gran aportación para la conservación de especies, sobre todo la variedad de especies de aves endémicas del país. La península de Osa es una península de Costa Rica localizada en la costa suroeste del Océano Pacífico, limitada por la bahía de Coronado al norte y el Golfo Dulce al sur. Situada al sur de la provincia de Punta Arenas, tiene un área aproximada de 1.740 kilómetros cuadrados, lo que la convierte en la segunda más grande del país, solo por detrás de la península de Nicoya. A pesar de ser una zona de extensión relativamente pequeña, en ella se encuentra un gran número de hábitats tropicales, bosques lluviosos, humedales costeros y bosques de montaña. En esta región se ha establecido el famoso Parque Nacional Corcovado, que constituye el área protegida más grande de Costa Rica y que, según la organización internacional National Geographic, es el área biológicamente activa más intensa del mundo. En la costa del Pacífico, dos poblaciones diferentes de ballenas jorobadas visitan Costa Rica. Las ballenas jorobadas de California del hemisferio norte visitan la costa del Pacífico de las tierras ticas desde diciembre hasta abril, desde sus zonas de alimentación en la costa del Pacífico sur de Canadá y toda la costa occidental de Estados Unidos. Las ballenas jorobadas migran un promedio de 5.200 kilómetros en sus zonas de reproducción en el sur de México y en toda Centroamérica, y de regreso a sus zonas de alimentación en el norte. Las ballenas antárticas del hemisferio sur migran hacia el norte, hacia las aguas costeras del Pacífico de Costa Rica, y la mejor época para apreciarlas suele ser de julio a noviembre, desde sus áreas de alimentación alrededor de la península antártica y el sur de Chile. Esta población de ballenas jorobadas migra a sus lugares de parto en el norte de Sudamérica, Panamá y Costa Rica. Los mejores meses pico son enero, febrero, agosto y septiembre, lo que hace de este periodo el momento
momento ideal para planificar su visita. Durante estos meses, la posibilidad de avistar a estas magníficas criaturas son máximas, mientras aparean y dan a luz a sus crías. Según National Geographic, el Parque Nacional Marino Ballena es el octavo mejor lugar para avistar ballenas jorobadas. Ubicado cerca del pueblo de Uvita, el Parque Nacional Marino Ballena es parte del área de conservación de Osa, creado como un área segura para la migración de las ballenas jorobadas, y de ahí su nombre. Según su sitio web, la mejor época para visitar es de julio a octubre, pero la temporada dura hasta abril. El zorzal pardo es una especie de ave común en América Central, aunque se encuentra desde el sur de Texas y México hasta Panamá y Colombia. Fue declarada un ave nacional como un tributo a su canto potente y melodioso que acompaña la entrada de la época lluviosa. Normalmente mide entre 23 y 27 centímetros de longitud y tiene un peso de 74 a 76 gramos. El plumaje es de color marrón y más oscuro por encima que por debajo. El perezoso se convirtió en un símbolo tico hace muchos años. En cierto modo representa el espíritu de los costarricenses, que son conocidos por su actitud pacífica, su vida tranquila y poco estrés. Costa Rica es considerado uno de los países más felices del mundo y el más feliz de América Latina. Los perezosos se han utilizado durante mucho tiempo como los principales embajadores para promover el turismo en Costa Rica. Los perezosos pueden ser lindos con sus rostros guarnecidos y su cuerpo peludo, pero los perezosos no son realmente el tipo de animal que quieres tener en tu cama. El pelaje del perezoso funciona como una comunidad ecológica autónoma, dando residencia a las algas y polillas. Esto no solo les ayuda a mezclarse en su entorno, sino que también esta comunidad ecológica autónoma también sirve como alimento para ellos. Los perezosos son el animal más común en el bosque tropical lluvioso y pasan la mayor parte de su tiempo en los árboles, lo que les ayuda con los depredadores, y comen cantidades muy pequeñas debido a su pequeño metabolismo. Hay 6 especies diferentes de perezosos viviendo en el mundo, y Costa Rica es el hogar de 2 de ellos: el perezoso de 3 dedos de garganta marrón y el perezoso de 2 dedos. La rana flecha roja y azul es una especie de rana venenosa, distribuida por la vertiente caribeña desde el este de Nicaragua, Costa Rica y hasta el oeste de Panamá. Es una especie altamente polimórfica, o sea que posee una gran variedad de coloraciones. En la región de la provincia de Bocas del Toro, en Panamá, encontramos una gran variedad de coloraciones, mientras que en Costa Rica prevalece la coloración roja con manchas negras, pero en el extremo sur de Costa Rica presentan un único color que puede ser rojo, naranja o beige. Aunque tengan un color llamativo, son muy venenosas, y cuando llegan a una situación de peligro, ellas sueltan su líquido que contiene veneno, que podría llevar a la muerte instantánea. El puma centroamericano o puma costarricense, si bien fue exterminada en buena parte de su área de distribución original, aún ocupa un territorio que va desde el centro de Nicaragua pasando por Costa Rica hasta Panamá. Habita en bosques secos, bosques húmedos y bosques de galería, pero sus hábitats preferidos son sierras, quebradas rocosas y bosques densos. Posee alta capacidad de adaptación a casi todo tipo de hábitats, tanto en tierras bajas como montañosas, aunque prefiere las zonas con vegetación densa, pero también puede vivir con poca vegetación en zonas abiertas. Es un felino grande con la cabeza pequeña y las patas largas, con la espalda de color rojizo, intenso o café amarillento. Son solitarios, silenciosos y territoriales. Su tamaño promedio de camada es de 3 cachorros y su periodo de gestación dura 13 semanas. Se ha descrito que maullan como un gato durante el periodo de apareamiento. Costa Rica cuenta con el 90% de todas las especies de América Central y el 16% de la población mundial total de mariposas. No es de extrañar que Costa Rica es tan biológicamente diverso. La morfo, también conocida como la mariposa morfa azul, es un tesoro nacional en Costa Rica. Con sus brillantes tonos azules y su envergadura de hasta 15 centímetros, es una hermosa especie de mariposa que ha sido declarada oficialmente como el símbolo nacional de Costa Rica desde el 28 de abril del 2022.
El ambiente tropical de Panamá sustenta una abundancia de plantas. Los bosques dominan, interrumpidos en algunos lugares por pastizales, matorrales y cultivos. Aunque casi el 40% de Panamá todavía está arbolada, la deforestación es una amenaza constante para los bosques inundados por la lluvia. Panamá tuvo una puntuación media en el Índice de Integridad del Paisaje Forestal del 2019 de 6,37% sobre 10, lo que lo ubica en el puesto 78 a nivel mundial de 172 países. El país más meridional de la región es también uno de los más biodiversos. Por su cercanía a América del Sur, alberga varias especies sudamericanas como el poncho o capibara, el roedor más grande del mundo. Según el Índice de Actuación Medioambiental, Panamá es uno de los países que presentan un adecuado control de la contaminación ambiental. Panamá cuenta con más de 1000 islas, tanto en el Pacífico como en el Caribe. Algunas de ellas son hogar de pintorescos pueblos costeros, pero la mayoría están completamente inhabitadas. En las islas y archipiélagos de Panamá encontrarás paradisíacas playas y kilómetros de arrecife de coral protegidos, que albergan una extraordinaria biodiversidad marina. Sin duda, el águila arpía es una especie majestuosa, de gran tamaño e imponente belleza. Justamente esas características le hacen vulnerable. Esta ave está presente en toda América Latina, pero Panamá la adoptó como su ave nacional. Este es el águila más grande del hemisferio occidental y la única especie del género arpía, como él indica su nombre. El hábitat de esta ave es el bosque lluvioso. Construyen sus nidos con ramas y palos entrecruzados en las copas de los árboles altos y según un estudio realizado en Darién, Panamá, los nidos se encuentran a una altura media de 25,3 metros. La etimología de la palabra Panamá es de origen indígena, probablemente de la lengua cueva. Existen varias versiones sobre su significado y referencias asignadas al nombre de Panamá. Sin embargo, son comúnmente aceptados los significados abundancia de peces o abundancia de mariposas. Panamá tiene un total de 2.490 kilómetros de costa, donde vienen a anidar 5 de las 7 especies de tortugas marinas del mundo. 2 de estas 5 especies están en peligro crítico de extinción. Panamá cuenta con 2 de las 11 playas del mundo donde tiene lugar el fenómeno de arribadas. Esto sucede en la isla Cañas y playa Guánico, ambas playas en la provincia de Azuero. La población de tortugas marinas en Panamá ha declinado drásticamente desde las últimas 5 décadas, llevándolas a su límite de sobrevivencia. La recolección masiva de huevos, la captura de las tortugas en aguas costeras y la destrucción de su hábitat de anidación, incluso también la captura incidental por redes de pesca, y sin contar de fenómenos climáticos extremos, han hecho que en Panamá su población reciba mucha presión ecológica no sostenible. La conservación de las tortugas marinas es una prioridad en Panamá. Entre las especies se incluyen la tortuga boba, la tortuga golfina y la tortuga laúd, las cuales son consideradas vulnerables. Hemos descubierto la inmensa riqueza y diversidad que esta región tiene por ofrecernos, desde las selvas tropicales vibrantes llenas de vida, hasta los arrecifes de coral coloridos y las majestuosas montañas. Hemos sido testigos de un tesoro natural único en el mundo. La fauna centroamericana no solo es impresionante por su variedad, sino también por su importancia ecológica. Cada especie, desde el más pequeño insecto hasta el más grande mamífero, juega un papel crucial en el equilibrio de sus ecosistemas. Sin embargo, estos maravillosos habitantes enfrentan amenazas significativas, como la deforestación, el cambio climático y la pérdida de hábitats. La biodiversidad de Centroamérica no solo es un patrimonio de la región, sino que también del mundo entero. La conservación de estos ecosistemas no solo garantiza la supervivencia de números de especies, sino que también sustentan a las comunidades locales y contribuyen a la salud del planeta. Recordemos que cada uno
uno de nosotros puede hacer una diferencia, desde apoyar iniciativas de conservación hasta adoptar prácticas sostenibles en nuestro día a día. Juntos podemos trabajar para asegurar que estas increíbles especies continúen prosperando para las futuras generaciones.